Ya, vamos a grabar esto. Y vamos a abrir la base de datos que tengo del trabajo. Esta. Bueno, estos son los datos que tengo de lo que hablamos ayer de las pruebas parciales. Con eso tengo más o menos. Ahí están los datos, las notas. Ya, entonces vamos a ir haciendo cada una de las pruebas en relación y voy a ir complementando con la teoría. Como ya algunos ya hemos visto lo que era regresión, por ejemplo, en la clase de ayer, entonces lo que voy a hacer ahora es esa regresión. Y lo mismo voy a ir complementando con lo que es la prueba ANOVA, ¿ya? Y ir haciendo la prueba en el programa, ¿ya? Entonces tenemos, acá está la ANOVA y está la prueba H cuadrado, ¿ya? Entonces vamos a hablar en general en qué consiste la prueba ANOVA, ¿ya? Ahí está. El análisis ANOVA entonces es una prueba estadística que es para generalizar la comparación de media que teníamos en el caso de la prueba T. En la prueba T solo me permite comparar dos grupos, ¿ya? La media de un grupo con la media de otro grupo, por lo tanto no puedo comparar todos los valores, ¿ya? De los distintos grupos cuando tengo obviamente más de dos grupos. En el caso de ustedes, por ejemplo, algunos que están trabajando con el rendimiento, los estudiantes, tienen, por ejemplo, ahí carrera. Entonces, la carrera, obviamente que va a aparecer lo más probable, así como tengo yo los datos, más de dos, tres carreras, ¿ya? Entonces, yo quiero comparar todo en conjunto. Entonces, lo que se hace aquí es una prueba, ya como dice ahí, que sirve para comparar varios grupos, todas estas PPT las tienen ustedes en su plataforma, ¿sí? ¿Ya? Varios grupos. Cuando digo varios, pueden ser dos o más. Por lo tanto, si son dos, la prueba T serviría. Pero si son dos, también puedo usar ANOVA. ¿Ya? También puedo usar ANOVA. ¿Ya? Entonces, se trata, por tanto, de una generalización de la prueba T para dos muestras independientes al caso del diseño con más de dos muestras. ¿Ya? La prueba T era de dos muestras independientes, ahora vamos a usar más de dos muestras. ¿Ya? Y cuando se refiere a un factor, es porque está considerando en el concepto de análisis estadístico, factor se le llama a la característica cualitativa. Por ejemplo, sexo, carrera, grupo socioeconómico, tamaño de empresa, ¿ya? Facultad, por ejemplo, podría ser un factor, facultad de ciencia, facultad de ingeniería, facultad de salud, ¿ya? Eh, ¿Qué otra variable? Nivel podría ser estudiantes de primer año, estudiantes de otros años, por ejemplo, se cualifican, ¿ya? Todas esas se llaman factores. Todo lo que uno entiende como factores cualitativos. Ahora, ¿por qué dice un factor? Porque lo hace solo con un factor, porque podrían haber dos factores. Por ejemplo, yo podría tratar de analizar con dos factores el rendimiento de los estudiantes de las pruebas parciales. Es decir, tomo las pruebas y las analizo no solo por la característica o factor carrera, sino que podría hacerlo, por ejemplo, también por carrera y por sexo. Por lo tanto, va a ser un análisis dentro de cada carrera, que es cualitativa, ¿cierto? Por sexo, es decir, va a tomar la carrera 2501 y va a considerar el promedio y la comparación de media entre los estudiantes de sexo masculino y los de sexo femenino, y va a hacer esa comparación de media. Entonces ahí tengo dos factores o tres factores, ¿ya? Entonces nosotros solamente con un factor, ¿ya? Si la prueba lo que hace es esto, construir una hipótesis nula, donde la hipótesis nula es que todas las medias son iguales, es decir, todos los estudiantes tienen el mismo promedio, no se diferencian entre ellos. Y la alternativa no es que se diferencien todos, que uno generalmente toma lo contrario, no, sino que al menos dos grupos
se diferencian, al menos dos grupos. Y lo que se construye es esta tablita que está acá, que se llama análisis de varianza. Esta tablita que aparece aquí, donde aparecen tres grupos. Uno, la diferencia que hay entre las distintas muestras, es decir, entre los distintos grupos, es decir, carrera 1, carrera 2, carrera 3, carrera 4, y dentro de cada carrera, es decir, en la carrera 1 hay una cantidad de estudiantes dentro que se comparan también entre ellos. Entonces se compara intergrupo y extragrupo. Es decir, dentro de cada grupo se comparan las medias y después de fuera del grupo, entre los grupos también se comparan las medias, ¿ya? Todo ese análisis estadístico se puede hacer a mano, ahí ustedes tienen cómo se puede resolver, hay un ejemplo, por ejemplo, ahí están los datos, creo que estos datos están resumidos, está la prueba de hipótesis, donde la hipótesis nula es no existen diferencias significativas y la hipótesis alternativa existen diferencias significativas. Esos cuadritos se van completando, aquí ustedes tienen las fórmulas, ¿ya? Ahí yo les puse las fórmulas, pero nosotros no lo vamos a trabajar desde el cálculo manual, ¿ya? Lo vamos a ver solamente desde la salida computacional, ¿ya? Por tanto, si bien aquí está hecho, no es lo que vamos a hacer nosotros en la prueba o en el próximo control, no este control, sino que el subsiguiente, ¿ya? El último control. Quiero mostrarles aquí está. Este es cierto, ahí aparece la salida, como les decía ayer, de cómo se hace esta prueba ANOVA, ¿ya? Entonces, esto que voy a hacer, que está aquí también, lo voy a hacer desde el programa. Entonces, vamos al programa y esto se encuentra acá donde dice ANOVA, ahí, ¿cierto? Ahí dice ANOVA, ahí vamos a la ANOVA. Hay varias ANOVA, arribita dice ANOVA de un factor, vamos ahí, activamos ANOVA de un factor, y ahí me está preguntando, ¿cuál es la variable dependiente? La variable dependiente, como decía en la clase de ayer, son las variables cuantitativas, en este caso es la prueba, los resultados, el rendimiento, prueba parcial 1. Son los datos cuantitativos. Y la variable de agrupación es lo que nosotros llamamos factor. Y el factor acá dijimos que lo íbamos a hacer por carrera, y yo acá lo tengo separado y le llamé código a las carreras. Ahí está. ¿Ya? Entonces, inmediatamente a la derecha se fijan que aparece la prueba. Pero aquí voy a activar donde dice tabla descriptiva para que podamos ver los datos. ¿Ya? Porque para que podamos ver los datos. Entonces, si miramos los datos, vamos a aprovechar aquí el puntero, ¿ya? Ahí, ¿se fijan? Entonces ahí está la ANOVA, aquí yo ingresé el código para mí está codificado como carrera, el código de la carrera, y arribita aparece el factor o la variable, ¿cierto?, dependiente, que siempre es la cuantitativa, que sería la nota. Entonces aquí estoy haciendo una prueba ANOVA para la prueba parcial 1 y le estoy diciendo, como hipótesis nula, que todos los promedios que presentan la carrera en la prueba parcial 1 son iguales, ¿ya? Y ahí, si se pueden dar cuenta, en la primera carrera hay 4 estudiantes, en la segunda hay 6, en la tercera hay 7, en la cuarta hay 8 y en la quinta carrera hay 5. En total suman 32. Estos 32 estudiantes se analizan dentro de cada una de las carreras y entre las carreras. Eso es lo que hace la NOVA. Compara dentro de cada uno de ellos y además entre las carreras. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver que la carrera 2501 tuvo promedio 492, este tuvo 442, 436, que fue la más baja nota promedio en esta carrera, así que era ambiental. Y aquí tenemos, ¿cierto?, el mayor promedio. Independientemente de eso, la prueba es que no hay diferencia significativa, la prueba de hipótesis nula, no hay diferencia entre las carreras, y la hipótesis alternativa siempre es, hay al menos dos que sí presentan diferencia. ¿Ya? Eso es lo que significa en la NOVA. Al menos dos presentan diferencia. Entonces, ahí apareció inmediatamente la prueba, arriba. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde mirábamos aquí? Aquí está el F, que es el que yo mostré recién en la tablita NOVA, el último valor, el F, ahí está.
pero como dijimos, no vamos a mirar ese, sino que vamos a mirar el valor P de la prueba. Y de acuerdo a lo que vimos en el documento, en el apunte de la primera parte o la parte 1 de hipótesis, donde decía, si el valor P de la prueba es menor a 0,05, se rechaza H0. Y si el valor P es mayor a 0,05, se acepta H0. Como en este caso es mayor a 0,05, la conclusión es, se acepta H0. Es decir, ¿cuál es la conclusión para esta prueba? Que todas las carreras presentan exactamente o estadísticamente el mismo promedio. ¿Ya? Eso es lo que ustedes van a tener que hacer con sus variables. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá voy a sacar la prueba 1 y voy a incorporar la prueba parcial 2 para ver. Recuerden que tuvimos menos promedio, vamos a sacar la prueba parcial 1, voy a ingresar inmediatamente la prueba parcial 2 y me hace la prueba automáticamente. ¿Cierto? Y ahí me dice que, perdón, ingresé la misma, disculpen. Era esta. Ahí sí. Prueba parcial 2. Ahí está. ¿Se fijan? Ahí bajó un poquito el valor P, 0,534, pero no fue suficiente y los promedios fueron bastante menores. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Aquí los promedios, hay altas diferencias, pero son todos igual bajos. ¿Ya? La segunda prueba estuvo bastante baja. Tenemos que la tercera sea buena. Y, ¿qué es lo que dice aquí la prueba? Dice que como el valor P es menor a 0,05, dio 0,534, el anterior había dado 0,900. Bueno, entonces se rechaza H0, ¿cierto? Perdón, no se rechaza H0, se acepta H0 y se concluye que los promedios obtenidos por los estudiantes de las distintas carreras es estadísticamente igual. Yo acá le tuve que activar tabla descriptiva para poder ver los datos descriptivos, ¿ya?, de las carreras, porque si no me daba solamente la tabla, no, ¿ya? Me daba solamente el análisis. También quiero ver cómo se comportaron los datos en términos del promedio, ¿ya? Y ahí está, ¿ya? Hay otras pruebas también acá que se llaman de homogeneidad, que no las hemos visto ya cuando uno hace análisis más detallado. Por ahora nos interesa saber dónde está la prueba, cómo se calcula y cómo se interpreta, ¿ya? Entonces lo que ustedes tienen que hacer, yo les voy a pasar después la pauta del trabajo, ¿ya? Pero un poco lo que está escrito en la PPT, ¿ya?, de lo que tienen que hacer. ¿Ya? Aquí en la PPT está escrito. Bueno, así se busca la ANOVA. ¿Ya? Así se busca la ANOVA. Entonces voy a colocar acá, aquí está la prueba. Ahí la voy a compartir. Entonces, en el problema, ¿cierto? Antes del problema, acá, sí, cómo buscar, ya. ¿Cierto? Ustedes tienen que plantear la hipótesis. Por ejemplo, acá yo planteé la hipótesis, tienen que decir ahí, por ejemplo, como yo hablaba en relación a esta prueba, dice, no existen diferencias significativas en los rendimientos promedios de la prueba parcial 1 por carrera. Y son 5 carreras, ¿ya? Tengo una comparación de media. ANOVA de un factor. Y la hipótesis alternativa, existen diferencias significativas en los rendimientos promedios de la prueba parcial 1, pero ojo, en al menos 2. Yo no sé cuáles, pero claramente la estadística muestra cuáles son las carreras que tienen mayor diferencia. Si es que hubiese diferencia, uno más o menos intuye entre quiénes, por la que tiene más y la que tiene menos, pero en general el resultado de la prueba estadística no te dice esta con esta, no te dice eso, ¿verdad? Solamente dice que hay diferencia al menos 2. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser entre todas, pero al menos 2 hay diferencia. O sea, significa que una saca mejor rendimiento promedio que otra, ¿ya? Pero no dice quiénes, ¿ya? La prueba no dice quiénes. Bueno, y ahí está la conclusión. Como la conclusión la misma que dije verbalmente recién, como el valor P de la prueba, este de la prueba parcial 1, ¿cierto?, es mayor a 0,05 porque me dio 0,984, está ahí. No existe suficiente evidencia para rechazar H0, por lo tanto se acepta H0 como verdadera. Esa es la primera parte de toda conclusión, que es la parte de la conclusión estadística. Y luego viene la conclusión contextualizada. Se concluye entonces con una significancia del 5%,
que no existen diferencias significativas en los rendimientos promedios de la prueba parcial 1 por carrera. En otras palabras, dije, los rendimientos promedios de la prueba parcial 1 por carrera son estadísticamente iguales. No hay variación. Ya, esa sería entonces la prueba ANOVA. No sé si tienen alguna consulta. ¿Ya? Pues así como hago entonces la prueba ANOVA, entonces lo que tengo que yo tratar de buscar en mis datos, por eso al principio les pedía, es una variable, ¿cierto?, que fuese cuantitativa, rendimiento, pongamos rendimiento, y una variable que sea cualitativa, pero que tenga más de dos factores. ¿Ya? Entre ellas, por ejemplo, algunos tienen un nivel de estrés. El nivel de estrés, ¿cierto?, para las distintas carreras es cualitativo y tiene tres factores. ¿Ya? En el caso de ustedes tienen por carrera. Los estudiantes de rendimiento están analizando por carrera. ¿Ya? También tienen nivel, tienen, por ejemplo, colegios de procedencia, también tienen, ¿cierto?, como variable cualitativa. ¿Ya? Estoy hablando en términos de dos factores. Por tanto, ahí pueden buscar la variable ANOVA. Ya, eso sería una de las pruebas entonces que tendrían que realizar. Ustedes eligen la variable, ustedes eligen el factor, hacen la prueba, tienen que presentar la hipótesis, tienen que presentar la salida de los cuadritos, ¿cierto?, de diálogo, que son eso, que sería, como muestra ahí, ¿cierto? En este caso, esto no lo presentan, pero esto sí. Este es el cuadrito que a mí me interesa porque la lectura que tienen que hacer de la conclusión, donde van a aparecer ahí las cualidades, ¿cierto? Al menos 3 deberán aparecer, y los promedios en lo que serían los datos descriptivos. Y arribita, lo que sería la ANOVA de un factor para interpretar este coeficiente. Previo a aquello, hacen la hipótesis y posterior a aquello, hacen la conclusión, ¿cierto? Eso es lo que tienen que hacer. Nada más, ¿ya? Nada más. Ok. Vámonos entonces ahora a la otra prueba, la prueba chi cuadrado. ¿Ya? Entonces, vamos a presentar acá la chi cuadrado. Esto lo pueden leer para interiorizarse más acerca de qué consiste, ¿ya? Pero esto no lo vamos a ver desde la perspectiva del cálculo numérico, sino solamente desde la perspectiva interpretación. Por lo tanto, en la prueba van a aparecer los datos estadísticos, la tabla de resultados, y usted me tiene que decir si existe o no existe relación entre una y otra, ¿ya? Esta es una prueba que se llama prueba de independencia. Esta es una prueba que funciona solo para variables cualitativas, ¿ya? Es decir, de inicio del semestre hasta aquí, nunca habíamos hecho una prueba para variables cualitativas, solamente para variables cuantitativas. La NOVA es para variables cuantitativas, pero con un factor cualitativo, pero es para variables cuantitativas, rendimiento, ingresos, salario, fundación, ¿ya? En cambio, esta prueba, la prueba de independencia chi cuadrado, es para ver si existe relación entre dos variables cualitativas, ¿ya? Recuerden que terminamos de ver ayer regresión, y la regresión nos sirve para ver si existe relación, pero de variables cuantitativas, ¿cierto? Ya. Este es para variables cualitativas. Entonces lo que hace es construir una tabla de doble entrada, donde en una aparece una de las variables cualitativas por los factores, vamos a suponer que arriba sea sexo, hombre, mujer, y la variable X sea otra variable cualitativa que puede ser la carrera. Entonces lo que pregunta de esta prueba estadística, ahí tal como dice la hipótesis nula, ¿cierto? Bajito, dice, ¿existe relación entre X e Y si la variable fuese sexo y la otra fuese estudiante, de carrera, perdón? Sería, no existe relación entre la carrera y el sexo del estudiante. Es decir, que el estudiante hombre y el estudiante mujer están distribuidos homogéneamente entre las distintas carreras. Es decir, yo podría decir que si H0 es cierto, significa que tanto estudiantes hombres como mujeres están integrados en las distintas carreras sin mayor proporción. Mientras que la hipótesis alternativa dice que sí existe relación. Es decir, que hay alguna carrera, ¿cierto?, en la cual tiene mayor o menor proporción de estudiantes hombres. ¿Ya? Uno podría decir que ingresan más hombres que mujeres o más mujeres que hombres.
A eso se refiere con relación, ¿ya? Entre variables cualitativas, ¿ya? Eh, por ejemplo, algún otro tipo de relación entre variables podría ser eh, el, la empresa, ¿cierto? También con relación al sexo, es decir, hay empresas que tienen mayor proporción o menor proporción de trabajadores hombres o mujeres. Igual aquí aparecen las 4 pasos, la hipótesis, el estadístico, ahí está el estadístico, que se llama estadístico chi cuadrado, que se calcula con la sumatoria, la región crítica, que es una prueba con el estadístico chi cuadrado, ¿ya? Y ahí está la tabla de contingencia si uno lo hiciera manual, ¿ya? Entonces yo tengo la tablita, tengo los valores observados, tengo los valores esperados, tuve que construirlo, ahí está, ¿ya? Con eso entonces se calcula el estadístico. Ahí está hecha la prueba, en este caso, ¿ya? Por ejemplo, allá, en este problema, aparece si el número de accidentes es independiente de la edad del conductor. Y las variables son cualitativas porque el número de accidentes es una variable discreta, ¿cierto? Está referida como 0, 1, 2, 3, 4, que puede ser, ¿cierto? Cuando ustedes consideran, por ejemplo, esta prueba de igualado, si le faltan variables cualitativas, pueden usar variables discretas. Por ejemplo, varios usaron el número de asignaturas que tuvo el alumno. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas asignaturas aprobó? También es cualitativa, ¿cierto? O se podría considerar como cualitativa porque la puedo tomar como discreta. Y a la izquierda está una variable cualitativa, y si bien viene de una cuantitativa, que es la edad, yo la categoricé. Puse estudiantes, aquí por trabajadores con 25 o menos años, entre 26 y 35 y más de 35. Entonces categoricé y puse 3 cualidades o categorías de edades, casi como jóvenes, adultos jóvenes y adultos. Ustedes podrían considerar estudiantes de menos de 21, entre 21 y 24 y más de 24, por ejemplo. Si es que necesitaran variables cualitativas, ¿cierto? Y ver si existe relación entre el rendimiento, donde el rendimiento también lo pueden cualificar. Por ejemplo, podrían colocar los estudiantes que sacan menos de un 4, entre un 4 y un 6, o un 4 y un 5, un 5 y un 6, un 6 y un 7. Entonces, insuficiente, bueno, no, insuficiente, suficiente, bueno y muy bueno. Esas son las cualificaciones de la nota, ¿ya? Entonces también lo pueden cualificar y poner rendimiento, pero lo cualifican, lo categorizan. Entonces toman una variable cuantitativa y la ponen cualitativa. Y ponen 4 niveles porque necesitaban 4 niveles, ¿ya? Por ejemplo, ya. Obviamente que eso no lo puedo hacer con la NOVA, porque si tomo la variable cuantitativa que es nota y la cualifico y después pongo como factor la cualificación, no me sirve porque está claro que voy a tener diferencias significativas porque los muy buenos son distintos a los insuficientes. O sea, ahí van a tener claramente una diferencia importante. Bueno, acá aparece cómo hacer la ANOVA. ¿Ya? Está en la PPT, cómo la busco, cómo planteo la hipótesis, ahí está, y cómo concluyo. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ir a hacer es ahora la ANOVA acá. Entonces, siempre obviamente formulo primero la hipótesis. Entonces la hipótesis aquí es plantear, por ejemplo, si hay diferencia o hay relación entre los estudiantes de distinto sexo y las carreras, por ejemplo, porque no tengo mucha variable acá, así que no puedo hacer mucho, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá voy a ingresar el código, está aquí el código ya, estoy deseando. Ya, pero aquí no voy, porque me equivoqué, disculpen, es acá, aquí está, voy ahí, ¿cierto? Ahí donde dice frecuencia, y fíjense que ahí hay una que dice tablas de contingencia, muestras independientes, prueba de asociación, chi cuadrado, ahí está, esa, ¿cierto? Esa es la prueba que vamos a hacer, ahí está. Entonces vamos a frecuencias, muestras independientes, prueba de asociación chi cuadrado, ¿cierto? Yo lo puse en todo caso en la PPT, ¿no? A ver, déjenme revisar si está puesto. Esta es de, no, esta es la NOVA, la otra. Ah, sí, ahí está.
respuesta, ¿eh? Les muestro yo la PPT ahí porque sí aparece direccionado. Ahí, ¿cierto? Ahí está direccionado los pantallazos. ¿Ya? Así que sé que no lo había puesto. Ya, entonces vamos de nuevo. Vamos a frecuencia, prueba de independencia chi cuadrado, y miren lo que les pide. Les pide, ahí está, ¿cierto? La fila y la columna. Da lo mismo cuál ingresen en cuál. Aquí, de preferencia, siempre uno coloca la columna, la que tenga la menor cantidad de categorías, pero nada más que porque es por el ancho de la hoja, porque obviamente la hoja es más larga que ancha. Entonces, si yo coloco la variable que tiene más categorías como columna, no me alcanza a lo mejor la hoja para colocar la tablita después para pegarla. Pero ese es el único, da lo mismo donde lo coloque. Entonces voy a colocar el código ya en la fila, porque son 5 carreras, y voy a colocar el sexo en la columna, porque son 2 solamente categorías. Y miren, empezó a construir la tablita. ¿Ya? Y ahí está la tablita. ¿Ya? Y ahí está la tablita, es la misma que vimos recién, está construida, pero para llegar de aquí a aquí tuvimos que hacer otra tablita con los resultados esperados, después aplicar el técnico chico de grado, calcular el estadístico, buscar el valor de tabla, en cambio acá salió inmediatamente. Entonces, aquí, cuando yo hago esta estadística, miren lo que está ocurriendo. Fíjense, basta con mirar la tabla, uno se da cuenta que ya hay algunos resultados previos. Miren, en la carrera 2502, ¿cómo están distribuidos las mujeres y los hombres? Puro hombre. Y en la 25, no tenía idea, me acabo de dar cuenta. En la 25, ¿cuál es la 2502, disculpe? Mecánica. Alguno dice, ah, sí, que son puras mujeres. Los puros hombres en mecánica. ¿Sí? Y es cierto, he tenido cursos de en algún momento de estadística donde tenía el, bueno, la mujer. Sí, es cierto. Muy pocas mujeres. Eso ha sido, ¿no? ¿Tienes de mecánica? ¿Es así? Ahí está. ¿Y esta cuál es la 2503? Minas. Sí, en Minas yo le vengo haciendo clases, no lo decía cuando lo hace alto, ¿no? Pero de hecho los datos históricos hoy día, entonces en el 2007, que son las estadísticas, el porcentaje de mujeres que entraban a la mina era el 10%. Y así como bien, 10%, 12%, 9%, 11%, un millón, un cálculo diferencial. Bueno, anteriormente he hecho usar cálculo, entonces tengo una estadística y empecé a sacar estadística. Y recién en 2018 y en 2017 empezó a subir 21%, 22%, y hoy día está en el 30%. ¿Sí? En el 30%. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá es una carrera frecuentemente de mujeres. Y si uno mira la cantidad de hombres en las carreras que están aquí, son las de la asignatura de estadística, que son 32 en total, hay 25 y apenas 7 mujeres. ¿Sí? Entonces, uno ya va intuyendo que pareciera ser que en realidad el sexo del estudiante está relacionado con la carrera. ¿Sí? Es decir, que hay carreras que tienen mayor proporción de estudiantes hombres que mujeres, o al revés, mayor proporción de estudiantes mujeres que hombres. ¿Ya? Eso es un indicio, ¿cierto? Como podríamos haberlo visto en la NOVA con las promedios, acá también. Bien, fíjense que ya este indicio me está diciendo que el valor P de la prueba dice que efectivamente es cierto, ¿cierto? Si uno mira a diferencia de la prueba anterior, que acabamos de ver, el valor P es menor a 0,05, vale 0,00. Entonces, con eso concluimos que rechazamos la hipótesis nula, que decía que eran independientes, es decir, el sexo y la carrera son independientes, es decir, que hay tanto hombres como mujeres en distintas carreras. Falso, para esta muestra, dice que entonces hay relación, es decir, que estudiantes, hombres o mujeres, ¿cierto?, están distribuidos heterogéneamente en las distintas carreras, ¿ya?, de la asignatura. Eso está indicando entonces el valor. Esa sería una prueba de tipo chi cuadrado. ¿Alguna pregunta? Ya, pero ahí está clarito qué es lo que tienen que ustedes hacer. Ahí está la segunda prueba estadística
que es para variables cualitativas, ¿ya? En la prueba de comparación de variables cualitativas. Sigamos entonces. Entonces, ya llevamos dos pruebas y voy a repetir las que ya hicimos antes. Las que ya hicimos antes. ¿Ya? Entonces voy a repetir, por ejemplo, ya, prueba T. La prueba T de muestras independientes. Aquí estoy en prueba T. ¿Para qué me sirve la prueba T? La prueba T, recuerden que es una prueba para hacer comparación de media, que es lo que terminamos de ver la, la, el martes, ¿cierto? El martes terminamos de ver que era la comparación de media para dos poblaciones. Porque les dije que en realidad la prueba T de una muestra no tiene mucha gracia, ¿ya? Aunque puede ser útil igual, pero en general se utiliza para hacer comparaciones. Entonces, dentro de una empresa, yo quiero comparar si una máquina rinde en promedio distinto que otra máquina, por ejemplo. ¿Ya? Es más eficiente, demora menos tiempo, produce más artículos, hay mayor producción en términos de toneladas, ¿cierto? ¿Ya? O un vehículo tiene mayor rendimiento en kilometraje, gasta menos benzina, ¿cierto? O a lo mejor el presupuesto, ¿cierto? Promedio que le destino a una máquina es distinto a la otra máquina. Ya, cualquier comparación de dos grupos. ¿Qué aplico? Pruébate de comparación de media. ¿A dónde voy? Vamos acá donde dice pruébate para muestras independientes. ¿Qué significa muestras independientes? Porque está el de abajito que dice muestras pareadas. El muestra independiente, que dice ahí, es cuando estos sujetos o valores de la muestra son totalmente independientes a estos otros sujetos. Por ejemplo, yo podría hacer una prueba de datos pareados comparando la prueba 1 con la prueba 2. ¿Por qué? Porque la prueba 1 y la prueba 2 son los mismos estudiantes, ¿cierto? Don Elías dio la prueba 1 y Don Elías también dio la prueba 2. Por lo tanto, ahí serían pareados. En general, uno lo que hace es ver muestra independiente, porque esta maquinita que está acá, cuando yo registro las producciones diarias durante 50 días, son distintas, ¿cierto?, a esta maquinita que está acá, por lo tanto, no son pareados, es una máquina. ¿Sí? Entonces ahí yo digo muestras independientes. O cuando estoy estudiante, que está en la sala de clase, lo comparo con el estudiante del profesor Navarrete, está por allá, pero los estudiantes están en casa. Esto es distinto, y ese es independiente. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos es muestra independiente. Nuestra muestra, cuando yo le apliqué la encuesta, se la apliqué en un solo momento. Si no tengo datos, por ejemplo, que le voy a aplicar ahora, ¿sabes qué? 2 semanas más. ¿Cuándo aplica uno para a un cliente? Cuando, por ejemplo, usted le aplica una prueba de diagnóstico al principio del semestre, y después le aplica la misma prueba al término del semestre. Y veo si los resultados de aprendizaje, ¿cierto?, que yo preveía, que no conocía, sí ahora los conocen. ¿Ya? Por ejemplo, y son variables. ¿Ya? Yo voy a comparar ahora, por ejemplo, con los variados de la prueba 1 y la prueba 2, claramente hay diferencias con la otra. Pero también voy a mostrarles lo que sería la prueba independiente. Entonces, veamos la prueba primero independiente. La prueba independiente. Entonces, vamos acá, prueba de independencia. Prueba T. Vamos aquí donde dice prueba T. Ahí está, prueba T. ¿Cierto? La prueba T, ¿ya? Entonces, aquí dice ingrese a la variable dependiente. La variable dependiente va a ser la prueba parcial. Me parece que la tengo aquí como rendimiento. Aquí la tengo así, la tengo completa. Es rendimiento. Es que ahí tengo todas las notas. Ahí tengo las notas. Y la variable de agrupación, como dijimos, iba a ser, en este caso, la prueba. Prueba 1 o prueba 2. Ahí. Ahí te empezó a hacer, ahí le estoy pidiendo diferencia de media, ¿cierto? Que me dé el intervalo de confianza. Eh, Fíjense la hipótesis que está planteada aquí abajito, miren, allá abajito, ¿cierto? Por defecto dijo que, el grupo 1 es distinto del grupo 2. Ya ahí, eso estamos claritos. Le voy a decir que me dé los datos descriptivos. Ahí está. Activé los datos descriptivos, miren. Ahí está, ¿ven? Entonces, la variable de agrupación era prueba parcial, ¿cierto? Prueba 1, prueba 2. En cada uno vinieron 30 estudiantes.
La media en la prueba 1 fue de 4,54, la media en la prueba 2 fue 3,18. Entonces yo quiero que estos datos estén también en la salida para saber y mirar cómo se comportaron, no solo la salida de la prueba, sino que los datos. Esto es lo que hicimos nosotros, pero normalmente en clase el día martes pasado, porque trabajamos con la prueba T. ¿Y qué previo a eso hicimos con el control de lo que era la diferencia? Ya, entonces, tengo los datos, tengo los dos grupos, y aquí aparece la prueba T. Entonces, ¿qué dijimos que íbamos a mirar en la prueba T? El valor P, ¿cierto? El valor P dice que es menor a 0,05, ¿cierto? Ahí dice incluso que es menor que 0,001. O sea, más chico todavía, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que rechazo la hipótesis nula, que son iguales, y acepto la hipótesis alternativa, que son estadísticamente distintas. Es decir, la conclusión acá es que los rendimientos promedio de los estudiantes es estadísticamente distintos, ¿ya? Ahora, también lo podría haber visto acá. Bueno, que dijimos, como le pedí diferencia de media, el intervalo de confianza, por defecto se fijan que lo hace al 75%. Entonces, ¿qué es lo que sale aquí? Positivo, positivo. O sea, también muestra que hay diferencia. ¿Cierto? O sea, la misma conclusión del intervalo de confianza y no puede ser distinta a esta. Entonces, ahí tengo una tercera prueba, que sería la prueba de Student para la muestra independiente. Dígame. Este intervalo de confianza entre la media de la primera prueba menos la segunda. Sí. Eso quiere decir que un trabajo de rendimiento de la primera. Claro, porque como está en positivo, entonces la primera prueba está primero, la segunda está segundo, ¿cierto? Entonces la diferencia siempre fue positiva. Un poco la discusión del problema que estaba en el control, ¿cierto? Del error, ¿te acuerdas del 500 y tanto? Ya. Sí, exacto. Si hubieran dado los dos negativos, está claro que cuando resté P1 menos P2, la P2 era mayor, por lo tanto se hizo negativo. ¿Sí? Sí, pues aquí también muestra claramente que siempre fue mayor la prueba parcial 1 que la prueba parcial 2. Cuando dice siempre fue mayor, porque no estoy comparando toda la media, sino que estoy comparando uno por uno. ¿Sí? Entre comillas, estoy comparando uno por uno. ¿Ya? Entonces siempre fue mayor. Y ahí estaría la prueba T para muestra independiente. Lo buscamos aquí, entonces, donde dice prueba T. Ahí ponemos la variable cuantitativa y aquí ponemos la variable de agrupación. Ahora, yo puse, por ejemplo, como variable de agrupación esa, pero ustedes pueden poner otra también. Por ejemplo, acá podríamos poner sexo. Es que no tengo más, así que disculpen que haga la comparación con el sexo. Es que no tengo más. Entonces, por ejemplo, aquí hagamos la comparación. ¿Hay diferencia significativa en el rendimiento promedio entre estudiantes hombres y estudiantes mujeres? No entre la prueba parcial y la prueba parcial, sino que entre estudiantes hombres y estudiantes mujeres. Y miren lo que sucede. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede ahí? Recuerden que teníamos 7 mujeres, 23 hombres, a lo mismo, pueden haber 5, 4 mujeres, a lo mismo. Pero el promedio de los hombres fue 4,8 casi, y el promedio de las mujeres fue 3,8, o sea, casi un punto de diferencia. ¿Hay diferencia significativa? ¿Qué es lo que dice? Al filo, ¿cierto? O sea, está al filo, ¿sí? 0,059. O sea, si yo hubiese dicho, hagamos la prueba al 6%, son iguales. ¿Sí? O sea, no, perdón, no. Si yo lo hubiese dicho al 6%, sí son distintos. Pero ahora son iguales, ¿cierto? Porque es mayor al 0,05. Son, me equivoqué. Así que estoy bien. Ya. Como ahora dice que es mayor a 0,05, porque es 0,059, entonces la conclusión es no hay diferencia significativa. Está muy al fin, ¿cierto? Entonces uno podría deducir o podría decir como una observación que si esta prueba la hiciésemos al 6%, sí hay diferencia significativa entre los estudiantes hombres y los estudiantes mujeres en la prueba parcial. Porque sería menor al 6%, menor al valor que yo di. Lo que pasa es que siempre usamos 5% por defecto. Pero si lo hiciera al 6,
porque como estoy al filo, en el umbral de tomar decisión distinta, ¿cierto? Recién era 0,98, o sea, ya el otro era 0,53, otra prueba, demasiado alto. Pero esto está al filo, ¿sí? Pero hagamos lo siguiente, pues, mire, hagamos el siguiente ejercicio, cambiemos el intervalo. Cambiemos el intervalo, en vez de poner 0,95, pongamos 0,94. Entonces, ese sería el intervalo de confianza, y aquí, ¿cierto? Como dice 0,059 y lo estoy haciendo al 6%, hay diferencias significativas, ¿cierto? ¿Ya? Si lo cambiamos al 90, y si lo cambiamos al 95, ¿sí? ¿Dónde estás? Quiero que me muestre el intervalo. ¿Por qué no me muestra el intervalo? Ah, soy inmenso. Sorry. No, pues está a la derecha, pues, está mal a la derecha. Es que está ahí. Es que no lo puedo visualizar. No. Ah, sí, más o menos. Ahí está. Ahí estaba. Sí, ahí lo puedo visualizar. ¿Sí? Lo que dice, ahí dio negativo y positivo, ¿cierto? Aquí lo hice al 95. No hay diferencia, ¿cierto? Porque es negativo y positivo. En cambio, si lo hago al 94, como dijimos recién, todos los dos. Lo quedo muy al filo, quedo casi cero, ¿cierto? Muy al filo, ¿ya? Pero para que ustedes vean también que si bien uno a veces, muchas veces actúa por defecto, también podría, ¿cierto?, cambiar el nivel alfa para la decisión, producto de que como está muy cerca y estoy buscando si hay o no diferencia, me cambio un poquito nomás el alfa de un 5 a un 6 y ya concluí que sí había diferencia. Pero tengo que decirlo, ¿cierto? Es importante, tengo que decirlo. O sea, digo que al 6% sí hay diferencia, ¿ya? Ahí estaría entonces la comparación de media de la prueba T, ¿ya? La comparación de media de la prueba T. Y la última sería para lo que hicimos ayer, que fue la regresión. ¿Se acuerdan? Entonces vamos a tomar aquí gráfico de dispersión. Vamos a tomar aquí, dijimos, el gráfico de dispersión. Habíamos visto las dos pruebas en realidad. Ahí, ahí, ¿sí? Que habíamos dicho, bueno, en la cuarta prueba entonces, no es que vaya en ese orden, pero como cuarta prueba a realizar en la próxima entrega, ¿ya? Es una regresión, donde la regresión parte por construir primero el gráfico de dispersión. Y ojo, aquí necesito dos variables cuantitativas. Dos variables cuantitativas. Aquí necesito el rendimiento integral, el rendimiento y el número de asignaturas. Podría ser discreta, bastante infinito, pero podría ser discreta. Por ejemplo, rendimiento y número de asignaturas, por ejemplo, inscritas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ahí está el gráfico de dispersión. Prueba 1, prueba 2. ¿Sí? Ahí aparecen, entonces esta notita que aparece aquí
es que esta se la sacó en la prueba 1, el sujeto tanto, y esta fue la nota que se sacó en la prueba 2. ¿Correcto? Bien. ¿Cómo se le pone? Sí, en el otro se le pone, pero no sé si aquí tiene la etiqueta. A ver. Habíamos visto el factor no ayer. ¿No hay grupo? ¿Cómo? ¿No hay grupo? ¿Qué se coloca? No, el grupo se colocaba, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, cuando poníamos sexo, me aparecían los, dónde estaban ubicadas las mujeres y dónde están ubicados los hombres. ¿Sí? Eso. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, una mujer que sacó un 5 y tanto, pero en la otra prueba sacó menos de un 3, ¿cierto? O una mujer que sacó en la primera prueba baja nota aquí, un 3, y aquí sacó más de una nota, ¿sí? Y no sé dónde podría estar aquí. Habría que buscar aquí cómo le podríamos asignar. Pero yo creo, no sé si se podrá hacer. Sí. Pero yo creo que aquí no va a dar el nombre, sino que va a dar el, no, el orden, el número del punto. Por ejemplo, cuando uno hacía los gráficos de dispersión como los gráficos de barra, o sea, los de caja, los boxplot, que aparecen los de dispersión, el 21, el 23, el 25, que son el número del sujeto, ¿cierto?, en el cual está ahí. Entonces aquí, si es que uno pudiese colocarlo, yo creo que daría de los 32 estudiantes, diría este es el 15, este es el 18, este es el 20, ¿sí? Y ahí hay que ir a buscarlo, ¿ya? En la tabla. Aunque en el Excel uno se para arriba y aparece la coordenada, ¿cierto? Ahí aparecería la coordenada, ¿ya? Pero en este caso no. Habría que buscar ahí en el detalle. Ahora, este es un programa bien básico, lo bueno es que es gratuito, pero es básico, o sea, no tiene muchos atributos como lo pueden tener otros software estadísticos, ¿ya? Como les dije anteriormente, si alguien quiere usar otro, no hay problema, si las pruebas son las mismas, pero a lo mejor tiene más herramientas. Ya, este es lo primero que hay que hacer entonces en regresión. Primero plantearse el modelo, donde yo quiero explicar el rendimiento en función del número de asignatura, yo quiero explicar el rendimiento en función de la edad, supongamos, ya, etcétera. Ya. Y después voy a la regresión. Y ahí arriba, ¿cierto? Aparece la regresión. ¿Sí? Ahí está la regresión. Y aparece la regresión lineal, que es la que estamos viendo nosotros. Aparece la regresión lineal y aquí, ¿cierto? Aparecen las variables dependientes e independientes. Yo, bueno, no tengo mucho aquí que hacer, pero voy a poner como prueba 2 la variable dependiente y como prueba 1 la variable independiente para hacer el ejercicio nada más. ¿Ya? Ahí. Entonces, ahí apareció la regresión. ¿Sí? Construcción del modelo. Déjenme ver si necesito medias. Ajuste, el R cuadrado. Ah, aquí está la prueba F, que es la NOVA. También se la puedo agregar. ¿Ah? En la regresión lineal, entonces, le podemos agregar la NOVA. La NOVA, también se hace una NOVA en la prueba de regresión. Y dice que es bueno el modelo. Pero ayer habíamos visto que era bastante malito. Ya, ahí está. Entonces, definimos el modelo, colocamos las variables. Ahí arriba está la variable dependiente, que es la I, y la variable independiente, que es la E. Yo puse aquí como variable independiente prueba 1, de alguna manera que podría ser predictiva de la prueba 2. ¿Cierto? Uno podría pensar, no tengo más datos, pero por eso te pongo eso. ¿Ya? Pero como para darle una lógica, porque está puesta la prueba 1 como independiente y la prueba 2 como independiente. Y aquí están los resultados. Entonces, aquí aparece, como hemos visto en clase, aquí teníamos gráfico de dispersión, pero también está el coeficiente de correlación. Claramente el gráfico de dispersión no era muy lineal, ¿ya? Y claramente aquí se ve que es de un 44% la asociación lineal, es decir, la correlación es bastante baja. Dijimos ayer en la clase que era sobre un 70% y ahora es un 44%, así que es baja. Y el coeficiente de determinación, que era el otro elemento, también es bajo.
¿cierto? Apenas de un 20%, es decir, toda la variación que se producía en el gasto de la familia era explicada por el ingreso. Aquí en este caso, el 20% de la variación que se produce en la prueba número 2 es explicada por la prueba 1. Es decir, hay un 80% que es explicado en realidad por otras partes, ¿cierto? Y entonces el modelo es malo, porque si no explica mucho, aquí no hay entonces. No sería malo. ¿Ya? Pero da lo mismo, o sea, la idea es que nos llega a un buen modelo. ¿Sí? Supone que yo no sé lo que andaba buscando, por lo tanto, lo que salga aquí, lo importante es cómo hacer la prueba. Pero si uno va a trabajar en modelos de regresión, lo que uno hace es buscar buenas variables, y después que encuentra buenas variables, es decir, teóricamente deberían ser buenas, va y las busca y las encuentra o las trata de estimar, de hacer algún tipo de así como una encuesta o un test, ¿cierto? Para encontrar esas variables. Pero si no, entonces, lo que salga, por ejemplo, acá, esto es lo que tengo, o sea, no puedo hacer nada. Me puedo cambiar la nota. Después subirla no te da la nota. Es lo que es. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que es un muy mal modelo. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes no busquen lo ideal, sino lo que salió. Lo que sí que sea coherente con lo que se está pidiendo, que tenga relación, ¿cierto? Y sea válido con respecto a las variables que deberían estar ingresadas al modelo. Es decir, yo acá no le podría poner una variable cualitativa. ¿Ya? Pudiendo el modelo de regresión usar variables cualitativas, pero en este caso, solamente para variables cualitativas lo vamos a hacer. Entonces salió muy malo la correlación. Entonces yo interpreto estos datos, ¿cierto? Como lo hicimos en el ejercicio que está en la PPT, donde yo interpreto que hay 44% de asociación lineal entre la prueba 1 y la prueba 2, que solo el 19,4% de la variación que se produce en la prueba 2 es explicada por la prueba 1, ¿ya? De hecho, aquí está la NOVA, esta es una prueba de análisis del modelo, la misma NOVA que hicimos recién, ¿cierto? Y dice que el modelo, si bien es malo, pero es globalmente significativo. Y aquí están los coeficientes, donde este era la constante, el beta 0, y este es el beta 1, 0,334. ¿Ya? Esos son los coeficientes. Entonces aquí me está diciendo que la prueba es bastante malita, ¿cierto? ¿Ya? Producto de la correlación que existe. Pero con los datos que tengo, ¿cierto? Este sería el modelo de regresión que tendría yo que ajustar. ¿Ya? Ya, esa sería entonces la cuarta prueba. Esto está siendo grabado, ¿ya? Así que si alguien lo difunde, va a estar sometido. Estamos igual que la del presidente. Ya. Entonces, eso lo está grabado en el Zoom. Cuando ya descargue el Zoom, yo lo voy a subir a la plataforma para el 80% de los estudiantes que no vinieron hoy día a clase. ¿Ya? Entonces, cuando pregunte, quiero decir, ahí está. ¿Ya?